Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la semana 2 del taller de investigación aplicada y al teórico que corresponde al día de hoy. Vamos a avanzar con la temática entonces que tenemos programado para el día de hoy y vamos a empezar compartiendo la pantalla. Recuerden que todos los materiales que se dan en los teóricos y en la parte práctica, ustedes ya lo tienen disponible en la plataforma, ¿eh? Así que vamos a avanzar con los contenidos y por supuesto tendrán en la parte práctica 3 horas con su correspondiente asesor para poder desarrollar lo que significa el esquema básico del proyecto de investigación, que es el tema de hoy. Esquema básico del proyecto de investigación. En la plataforma ustedes van a encontrar dos herramientas interesantes. Una es una plantilla en Word, que básicamente esta plantilla lo que nos muestra es todos los componentes que debe tener el protocolo de investigación o proyecto de investigación. Entonces allí tienen ustedes el Word para que lo descarguen y empiecen a trabajar ya desde esta semana, si no han empezado antes, en todo lo que significa su protocolo de investigación. Tienen otra plantilla que es una guía PDF en la que explica paso a paso cada uno de los puntos que están en la plantilla Word, ¿ok? Entonces, estas dos herramientas las ponemos también a disposición de ustedes. Está prácticamente ya, está para que ustedes lo puedan descargar y puedan utilizarlo y empiecen a trabajar directamente en las plantillas correspondientes. Entonces, el capítulo 1 tiene que ver con planteamiento del problema. Y corresponde a descripción de la realidad problemática, o formulación del problema, línea de investigación. Como ustedes ven aquí, es muy importante tener claro la línea de investigación con la que se relaciona su tema de investigación, ¿ok? Los objetivos, el objetivo general y específicos, la justificación, las limitaciones, la viabilidad o factibilidad. Es importante que el problema de investigación es prácticamente la mitad del protocolo, la mitad del proyecto. Si ustedes plantean bien su problema de investigación, tienen asegurado prácticamente ya más de la mitad de su proyecto de investigación. Entonces, este es el capítulo 1, planteamiento del problema. En esta primera unidad, ustedes deberían prácticamente familiarizarse con todo este capítulo 1 y desde ahora ir escribiendo y desarrollando su protocolo. El capítulo 2 tiene que ver con el marco teórico. Como ya les expliqué la semana pasada, además del tema de investigación, la idea de investigación, la pregunta de investigación, ustedes tienen que ver cuál es el estado del arte, cuáles son las bases teóricas, conceptuales, las definiciones conceptuales, los antecedentes de investigación internacional y nacional. Todo esto es fundamental para que ustedes definan bien su marco teórico, ¿ok? Su marco teórico. Entonces, el capítulo 1 es planteamiento del problema, el capítulo 2 es marco teórico, el capítulo 3 tiene que ver con metodología, ¿sí? Dentro de metodología, obviamente, el método y el diseño que ustedes elijan para responder adecuadamente y de manera práctica a su pregunta de investigación. El diseño, la población y la muestra, la operacionalización de sus variables. Esto es muy importante que trabajen. Va a haber una clase completa dedicada a operacionalización de variables, en la que ustedes deben familiarizarse con la clasificación, los tipos de variable, los ejemplos y lo que se llama finalmente la operacionalización o su cuadro o tabla de operacionalización. Tendrán también la parte de técnicas de recolección de datos y si van a utilizar o no instrumentos, además de la ficha de recolección de datos, qué instrumentos se van a realizar. Desde ahora tenemos que saber que hay dos tipos de variables para saber si requieren o no requieren instrumentos.
El primer grupo de variables son las variables directas o simples, las cuales no requieren un instrumento validado, sino una ficha de recolección de datos es suficiente. Por ejemplo, la edad y el sexo son variables simples y directas que no requieren ningún instrumento para evaluarlas. Ustedes toman la edad, preguntan al individuo o lo toman de la historia clínica. El sexo también lo toman y lo registran. En cambio, si sus variables son variables complejas, multidimensionales, también llamadas indirectas, como por ejemplo calidad de vida, satisfacción del usuario, depresión, estilo de vida, etcétera, entonces ustedes tienen que utilizar un instrumento. Calidad de vida, no van a preguntarle al individuo, ¿tiene buena calidad de vida, mala calidad de vida? No alcanza. Tiene que haber un instrumento validado. Así como si ustedes quisieran tomar la presión arterial, no solamente miran al paciente y dicen, ¿tiene bien la presión arterial o lo tiene mal? Sino usan un instrumento calibrado, validado, y que nos va a decir de manera objetiva la presión arterial de ese individuo. Bueno, para medir calidad de vida existen instrumentos validados. El proceso de validación de un instrumento es fundamental. Una de las críticas y de los cuestionamientos a las tesis en Latinoamérica es que casi el 50 al 60% de las tesis han utilizado instrumentos no validados en su entorno, en su país o en su sociedad. Entonces, si ustedes tienen variables complejas, multidimensionales, tienen que buscar instrumentos validados en nuestro entorno. No sirve de nada si ha sido validado en España o en Canadá o en otro país diferente completamente al nuestro. Tiene que estar validado en nuestro entorno, en nuestro medio. Y ustedes tienen que buscar los indicadores de validación y su referencia para poder colocarlo en la parte de metodología. Luego viene el 3.5, técnicas para el procesamiento de la información. ¿Okay? Ahí estará entonces cómo van a hacer el análisis de los datos, el registro de los datos, evaluar la calidad de los datos, etc. Y finalmente los aspectos éticos. Eso es el capítulo número 3. Y luego vendrá el capítulo número 4, recursos y cronograma, recursos, cronograma y presupuesto, y finalmente las referencias bibliográficas. Entonces tenemos cuatro grandes capítulos en el protocolo o proyecto de investigación. Uno es el planteamiento del problema, 2 es el marco teórico, 3 es la metodología y 4 son recursos y cronograma. Luego vendrá también otro aspecto fundamental que son las referencias bibliográficas según Vancouver, como veremos luego. En los anexos de su protocolo o proyecto, ustedes colocarán su matriz de consistencia, muy importante, que también veremos una clase sobre eso. Los instrumentos que están utilizando la recolección de datos, lo van a colocar allí. Por ejemplo, su ficha de recolección de datos o su instrumento que han decidido utilizar en su protocolo. Deben también tener un modelo de solicitud de permiso del hospital, la institución o la universidad, en este caso la Facultad de Medicina o el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, si van a realizar sus estudios con estudiantes de la URP. En el caso de que se requiera un consentimiento informado, también se les va a solicitar. Eso es en el caso de que ustedes usen estudios en el que tomen contacto con los pacientes, desde una encuesta hasta lo que significa un estudio de cohorte o un estudio experimental, requiere entonces un consentimiento informado. El reporte de Turnitin también se les va a solicitar y algunos otros anexos que formen parte del protocolo, ¿sí? Entonces, para ver ejemplos, ustedes pueden ir directamente al repositorio de la URP, marcan el repositorio de la URP y entonces van a encontrar cantidad de tesis full text, PDF completo para que ustedes vean qué significa si tuvieran duda de alguno de los puntos esenciales que ustedes están desarrollando en su protocolo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo práctico de la guía del protocolo o proyecto de investigación en esta guía para la elaboración de proyectos de tesis. Esta guía ha sido revisada y está ya disponible, como ya mencioné, en la plataforma para que ustedes lo descarguen y lo apliquen. Entonces, luego, en primera instancia, en el planteamiento del problema, viene la realidad problemática, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad?
Entonces vemos si hay insatisfacción, conflicto o carencia en algún aspecto del conocimiento científico. Por ejemplo, supongamos que usted va a estudiar obesidad y amputación de pie diabético. Entonces empieza describiendo el problema de obesidad, la epidemiología, la frecuencia a nivel internacional, latinoamericano, nacional y en la institución en la que se piensa desarrollar. Luego desarrolla lo que es el pie diabético. Entonces, por ejemplo, aquí habla sobre los cálculos ureterales con su frecuencia. Debido a eso, habla sobre las complicaciones probables y los tratamientos que existen. Y finalmente, los tratamientos mini invasivos, ¿no? Y cómo es el mecanismo para su eliminación. Luego después habla sobre la segunda variable, que en este caso es la evaluación de este medicamento, tansulosina, una propuesta terapéutica, un bloqueador alfa-1 adrenérgico, y que puede ser interesante su evaluación. Entonces, en la clínica o en el Hospital X de Lima, Perú, se va a utilizar esta posibilidad que entonces de una intervención o de una variable de desenlace. Finalmente vendrá la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es seleccionar la pregunta que va a guiar la investigación y que va a señalar el alcance de esa pesquisa. El problema debe situarse espacial y temporalmente. Entonces, como ya veremos y ya hemos estado diciendo, la pregunta de investigación tiene 5 características que ustedes tienen que tenerlo claro para su propia pregunta de investigación. Característica número 1 es signos de interrogación. Aunque parezca obvio y aunque parezca redundante, recibimos protocolos con preguntas de investigación sin signos de interrogación. Primera característica, entonces, signo de interrogación. Abre signo de interrogación, cierra signo de interrogación. Segunda característica es la asociación o relación o evaluación de 2 o más variables. ¿Es efectiva la tansulosina en la eliminación de cálculo del uréter? Entonces aquí tenemos variable 1, cálculos, variable 2, tansulosina, ¿sí? Entonces ahí tienen 2 variables y vemos si es efectivo o no. O sea, vamos a ver si finalmente la intervención tansulosina es efectivo en la eliminación de cálculos del uréter. Luego vendrá el componente 3, la población de estudio. Aquí dice en pacientes de una clínica en la ciudad de Lima, ¿ok? Pacientes de una clínica. Luego vendrá el lugar o la institución. En este caso es en Lima. Y finalmente el componente 5 es el tiempo, periodo comprendido entre abril del 2014 a septiembre del 2015, por ejemplo, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos 5 características que debe reunir una buena pregunta de investigación, ¿sí? Signo de interrogación, componente 1, asociación de 2 o más variables, componente 2, población de estudio, componente 3, lugar o institución donde se realiza la investigación, componente 4, y el periodo o el tiempo con el que se realiza. Luego verán entonces los objetivos. Los objetivos son, se señala hacia dónde quiere llegar la investigación, ¿sí? El enunciado debe ser claro y preciso. Se formula con un verbo en infinitivo. Se inicia con un verbo de infinitivo. Si ustedes tienen su pregunta de investigación, automáticamente sale su objetivo general y sus objetivos específicos. Algunos verbos que se usan son identificar, explorar, describir, conocer, evaluar, estimar, correlacionar, relacionar, comparar. De manera analítico se usa determinar, demostrar, analizar, evaluar. Y los estudios cualitativos exploran, identifican, indagan, evalúan, estudian, conocen o relacionan, por ejemplo, son verbos bastante utilizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el objetivo general evalúa lo que se quiere lograr como resultado principal. Se formula planteando la localización espacial y temporal. Recuerden que de su pregunta, de la pregunta, va a salir su objetivo general. Empieza con un verbo en infinitivo, evaluar. Si aquí la pregunta era, ¿es efectivo? Pues entonces el objetivo general será evaluar la efectividad de la tansulosina en la eliminación de cálculos del uréter distal en pacientes atendidos en la Clínica Internacional de Lima entre abril del 2014 a septiembre del 2015. Como ven, el objetivo general se desprende exactamente igual que su pregunta. Desde la palabra efectivo en adelante,
copia todo prácticamente, elimina preguntas de investigación y le suma, son simplemente el verbo en infinitivo. Y ya tiene su objetivo general. Evaluar la efectividad de la variable 2 y la variable 1 en esos pacientes, en esta institución y en ese periodo de tiempo. ¿El objetivo general lleva tiempo y espacio? Sí, lleva tiempo y espacio. Como veremos después, los objetivos específicos no necesariamente deben llevar tiempo y espacio. ¿Ok? Los objetivos generales nos van a guiar en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, pero lo que nosotros vamos a tratar de demostrar es justamente los objetivos específicos que van a convertirse después en las hipótesis específicas. Entonces, expresan los resultados parciales que harán posible llegar al objetivo general. Se recomienda elaborar de 2 a 5 objetivos. Entonces aquí hay algunos ejemplos de objetivos específicos. Lo que tenemos que saber es que la sumatoria de los objetivos específicos deben darme mi objetivo general. ¿Okay? Yo debo descomponer mi objetivo general en los objetivos específicos 1, 2 y 3. De tal manera que al sumar el objetivo específico 1 más el 2 más el 3, me arroja finalmente mi objetivo general. El siguiente punto de la guía del protocolo es la justificación del estudio. Y básicamente está dirigido a sustentar la utilidad de la investigación, ¿sí? La urolitiasis, por su prevalencia y alta recurrencia, es considerada una enfermedad crónica, los tratamientos de primera línea, entonces empieza a argumentar y a justificar. En general se requiere 4 o 5 párrafos que justifiquen, sustenten la utilidad y potencial beneficio del estudio que ustedes quieren desarrollar. Luego después tenemos que delimitar a nivel temático, a nivel espacial, poblacional y temporal. Cuando hablamos de delimitación, tenemos que dirigirnos en ese sentido. Un segundo, por favor. ¿Aló? Hasta ahora nada. Ayer justo le han sacado su usuario y su password. Por indicación, el usuario y el pago para que le entre, pues, dar su clase. Ayer le tocaba dar su clase, los autores hijos y firma de su oficina le han bloqueado el acceso a su Yo acabo de enviar un vídeo al señor rector a su Hay un video que mandé a Natalia hoy, para que vean eso, porque esto realmente ayuda y queda a dejar en estudiantes y los docentes igual su primera semana, y podemos entrar a la segunda clase, Gracias. Genial, claro que sí. La delimitación, entonces, tiene que ver con los límites temáticos, espaciales, poblacionales y temporales, como habíamos mencionado anteriormente. La viabilidad expresa los aspectos que posibilitan la realización del estudio. La facilidad de adquirir los datos, la posibilidad de tener el apoyo o permiso institucional, los recursos técnicos, económicos y logísticos, ¿sí? Entonces, viabilidad es muy importante que ustedes, antes de empezar su trabajo, tienen que automáticamente confirmar que tienen acceso a los datos, que van a tener el apoyo o el permiso de la institución, que cuentan con los recursos técnicos, económicos y logísticos. A veces recibimos excelentes protocolos de inversión en la teoría, pero en la práctica nunca se realizan. Que no les pase eso a ustedes. Estamos cansados de ver
decenas de compañeros de ustedes que hacen el protocolo, nunca han ido al hospital, nunca han preguntado si hay viabilidad para hacerlo, hacen un excelente protocolo teórico y luego después nunca pueden realizarlo. Entonces, lo que ustedes tienen que ver, por ejemplo, es la institución, ¿creen que va a autorizar su investigación? ¿Por qué creen que lo va a autorizar? No crean que los hospitales están esperando con las puertas abiertas para que ustedes hagan investigación. Hay dificultades, hay problemas, no autorizan. En este momento los comités de ética están saturados. Entonces, tienen que tener bien en claro lo que se llama viabilidad o factibilidad. Cuentan con el apoyo de los especialistas, han hablado con el adjunto, con el jefe del departamento, con el jefe del servicio, han hablado con el jefe de epidemiología, se han entrevistado con el jefe de archivo, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones con el jefe de docencia e investigación. Entonces, los recursos económicos para desarrollarla. Ustedes cuentan con el tiempo, es lo más difícil. Un estudiante de medicina está saturado con su tiempo. Y de pronto vienen protocolos y me dicen, quiero hacer un estudio en 4 hospitales de Lima. Y yo observo, ¿no? 4 hospitales, y tienen el tiempo para recorrer 4 hospitales, además de sus clases, exámenes, tienen los recursos económicos para desarrollar ese protocolo. Se accederá al archivo de historias clínicas de la clínica X a través de la base de datos. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan desde ahora que hacer investigación en nuestro país y en Latinoamérica significa superar una cantidad de obstáculos, problemas, dificultades, porque lo primero que van a recibir de parte de la secretaria o del personal del hospital es: no tengo tiempo, regrese la semana próxima, deje su solicitud allí y venga a verme el mes próximo. Entonces, es muy importante este aspecto de viabilidad o de factibilidad. Antecedentes de investigación, el marco teórico, entonces, es muy importante que una vez que ustedes tienen claro su tema, tienen claro su pregunta de investigación, su objetivo general, sus objetivos específicos, su justificación, entramos ahora sí en el siguiente punto, que es el marco teórico, ¿sí? Y tenemos que ver cuáles son los antecedentes de investigación. Como ya les dije la semana pasada, no podemos hacer investigación científica si antes no hemos hecho investigación bibliográfica, ¿sí? Si antes no aprendemos a hacer una buena búsqueda sistemática, la discusión de la investigación va a ser en el aire, va a ser ficticia. El 85 al 90% de sus dudas en relación a su protocolo están en los artículos, en la búsqueda sistemática, en lo teórico. ¿Por qué? Porque ahí están lo que otros investigadores ya han hecho sobre el tema que usted quiere investigar. A veces vienen los estudiantes y me dicen, doctor, quiero investigar sobre tal tema. Y de pronto, cuando empezamos a preguntarle, ¿qué variables quieres estudiar? No lo sé. ¿De dónde saco eso? De los artículos, justamente. En todos los artículos que están publicados sobre ese tema, ahí está toda la metodología, está método, posición estudiada, variables estudiadas, diseño empleado. Entonces, los antecedentes de investigación juegan un rol fundamental en el marco teórico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que conocer los estudios recientes y los más importantes que hay publicado sobre su tema de investigación. Eso constituye el estado del arte, ¿sí? Antecedentes, las bases teóricas. Por ejemplo, si yo voy a estudiar pie diabético, como les ponía el ejemplo, tiene que saber cuál es la fisiopatología del pie diabético, vascular, neuronal, ¿sí? Osteoarticular, etcétera. Entonces, tienen que conocer las bases teóricas. ¿De dónde saco las bases teóricas? Nuevamente de los libros y de los textos y de las revistas, donde están prácticamente los modelos, los esquemas y las variables de estudio. También, por supuesto, tenemos que tener claro las definiciones conceptuales, porque si yo pongo pie diabético y la clasificación, tengo que saber a qué me refiero cuando digo pie diabético, para que cualquier investigador en Perú, en China o en Canadá pueda replicar los mismos parámetros y con las mismas definiciones conceptuales que estamos mencionando, ¿ok? Luego vendrá la hipótesis. La hipótesis es un supuesto lógico de resultado en función de los objetivos, ¿sí? Los estudios cualitativos, exploratorios y descriptivos no necesariamente tienen hipótesis. Los estudios analíticos sí desarrollan hipótesis. Nosotros queremos que ustedes desarrollen protocolos analíticos, ¿sí? Analíticos, no solamente descriptivos, sino analíticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la hipótesis general sería
La tansulosina es efectiva en la eliminación de cálculos del uréter distal en pacientes atendidos en la Clínica Internacional de Lima entre abril de 2014 a septiembre de 2015. Como ven ustedes, el objetivo general y la hipótesis general tienen tiempo y espacio y tienen todos los componentes. Ya no empieza con verbo en infinitivo, sino que afirma la variable 2 es efectiva en la variable 1. Después viene la población, el tiempo y el periodo de estudio. ¿Okay? Hipótesis general. El tercer capítulo tiene que ver con la metodología en el protocolo. Y la metodología tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de estudio, si es un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, según el alcance, si es exploratorio, descriptivo, correlacional o analítico, según la proyección, retrospectiva, prospectiva o ambispectiva, según el número de veces que se mide la variable transversal o longitudinal, según el control de la variable experimental o observacional, y según la estadística utilizada, descriptivo o inferencial. ¿Sí? Entonces, ahí tienen los tipos de estudio y la metodología. Entonces, mi estudio será cuantitativo, analítico, retrospectivo, longitudinal, de cohorte, observacional y de estadística inferencial, por ejemplo, ¿no? Diseño de investigación, ahí tenemos. Es cuantitativo porque se expresará numéricamente. Analítico, ya que demuestra una relación entre el factor protector y el efecto clínico. Retrospectivo, que se tomará datos del año anterior. Longitudinal, porque medirá 2 veces la variable. Y cohorte, por la comparación de 2 grupos, en los que por cada sujeto de estudio se considerará 3 de control. Observacional, porque no se manipulará variables. Y de estadística inferencial, ya que utilizará la prueba de chi cuadrado y riesgo relativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el diseño de investigación. Otro aspecto importante es la población y la muestra. La población es el conjunto de sujetos de estudio. Considerar criterios de inclusión y de exclusión para la población. Obviamente, en general, tomamos muestra, ¿no? Tomamos una muestra y tenemos que tener las dos características de la muestra. Uno es el cálculo del tamaño de la muestra, según los niveles de confianza y el margen de error o precisión, generalmente intervalos de confianza del 95% y un error o precisión de un 5% respectivamente, ¿no? El segundo aspecto de la muestra, uno es el tamaño de la muestra. El segundo aspecto de la muestra es cómo, ahora que ya sé el tamaño, por ejemplo, necesito 180 sujetos o individuos o pacientes, cómo selecciono esos 180 pacientes de la población. ¿Ok? Entonces, la selección puede ser probabilístico. Probabilístico significa al azar. Para ello se requiere tener un marco muestral donde todas las unidades muestrales tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Es probabilístico si cada individuo tiene la probabilidad de ser elegido o de ser incluido. En este caso pueden ser aleatorias simples, sistemáticas, por conglomerados o multietápicas. Y la otra forma es el no probabilístico, cuando la selección se realiza por conveniencia, por ejemplo. Lo no probabilístico no es el azar, lo puede definir el investigador o el mismo sujeto de estudio o ambos. Se realiza por números pequeños y se selecciona todo el universo porque no se tiene el marco muestral previamente, ¿no? Para que sea probabilístico yo tengo que tener el marco muestral o tengo que tener el censo. Si no, no puedo elegir de manera aleatoria. En el caso de estudios cualitativos, la verdad es por conveniencia hasta que los datos se saturen o se completen. Luego vendrá otro aspecto que tiene que ver con operacionalización de las variables. Se desagregan las variables hasta posibilitar su medición. Entonces tenemos nombre de la variable, definición de la variable, dimensiones de la variable, tipos de variables, ¿sí? Y el indicador permite medir la variable de estudio. Por ejemplo, si la variable de estudio es obesidad, ¿qué indicador utilizar? Índice de masa corporal, por ejemplo, o índices de cintura abdominal, entre otros. Las escalas de medición del indicador pueden ser nominal o ordinal. Nominal mide la presencia o no del indicador, por ejemplo, presión arterial tiene o no tiene. Y ordinal mide la presencia del indicador teniendo en cuenta grados no regulares o uniformes entre ellos. Por ejemplo, la presión arterial puede ser normal, leve, moderada y grave. Hay un orden. Normal, leve, moderada y grave. ¿Ok? Ok, a ver. Un momento.
No sé si alguien tiene su micrófono prendido. Estamos escuchando mucha interferencia. ¿Pueden bajar los micrófonos, por favor? Rodrigo Escalante, ¿puedes bajar tu micrófono? Gracias. Vamos a volver a compartir. Entonces, estamos básicamente en la escala de medición que puede ser nominal, ordinal, razón, intervalo, entre otras categorías y valores que vamos a asignar, ¿no es cierto? Operacionar una variable es justamente hacer que la variable sea medible. Entonces, por ejemplo, la variable tiene una definición, veremos si es cualitativa o cuantitativa, veremos si es una variable dependiente o independiente, veremos cuál es el indicador o la definición operativa, o en este caso la dosis, qué escala de medición es nominal o ordinal, y las categorías y las variables. Por ejemplo, ¿no? Tratamiento con tanzulamida será, ¿recibió tratamiento sí o no? ¿Eliminó el cálculo sí o no? Tiempo de expulsión del cálculo en días, 2 días, 3 días, un día, etcétera. Edad en años, por ejemplo. Entonces, esa es la categoría que se toma en cuenta. ¿Ok? Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Como ya les dije, vamos a usar entonces ficha de recolección de datos o de lo contrario usaremos instrumentos validados según lo que querramos evaluar, ¿no? Luego vendrá el procesamiento y plan de análisis de datos, también lo vamos a ir viendo. Voy a pasar esto rápidamente. Y finalmente entonces tendremos los aspectos éticos, que también son importantes, mencionarlos si están allí en la guía, para que podamos revisarlos y tener prácticamente una guía práctica para saber cómo avanzar en el desarrollo del proyecto de investigación. ¿Okay? Entonces tenemos los aspectos éticos, la matriz, la operacionalización de variables, la población y muestra, en estos 4 capítulos que acabamos de mencionar que forman parte del protocolo de investigación. ¿Sí? Entonces tenemos el capítulo 1, que es planteamiento del problema. A esta altura, ya todos ustedes deben saber su pregunta de investigación y deben haberla redactado, su pregunta de investigación de manera adecuada. Número 2, el marco teórico, lo trabajaremos más adelante con la búsqueda sistemática. Número 3, hará el capítulo de metodología y para eso los artículos que ustedes consulten y que ustedes vayan guardando es muy importante. Y el capítulo 4 que tiene que ver con recursos y cronograma. Eso corresponde junto con los anexos, básicamente lo más importante de lo que significa su protocolo o proyecto de investigación. ¿Okay? Muy bien, tenemos unos minutos para algunas preguntas que ustedes consideren. Pueden levantar la mano o pueden usar su micrófono. Adelante. Yulisa Azucena, adelante. Sí, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Mi pregunta era con respecto a la ficha de recolección de datos. Quería saber si también requería algún tipo de validación, quizás alguna opinión de algún experto. eh, o sea, no validada como la encuesta, pero quizás algún tipo de revisión por un experto. Muy bien, excelente. Gracias por la pregunta, Yulisa. Entonces, nosotros vamos a tener 2 tipos de elementos para recopilar y guardar nuestros datos y evaluar nuestras variables. Una se denomina ficha de recolección de datos, ¿sí? Ficha de recolección de datos. La ficha de recolección de datos se construye en base a las variables, todas las variables que ustedes han seleccionado. Y la otra son los instrumentos, ¿ok? Los instrumentos. Los instrumentos que estos sí tienen que tener un proceso previo de validación.
los instrumentos tienen un proceso previo de validación y una validación en el entorno que tenemos. Sin embargo, la ficha de recolección de datos, primero, ustedes pueden construir y proponer su ficha de recolección de datos y debe ser revisada por un experto en el tema, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están investigando sobre problemas cardiovasculares, bueno, un especialista del servicio de cardiología o de medicina interna puede revisar y aprobar automáticamente su ficha de recolección de datos. Su asesor metodológico, por supuesto, puede revisar y aprobar su ficha de recolección de datos. ¿Ok? En cambio, el instrumento de evaluación de variables, ese sí tiene que tener un proceso de validación que tiene todo un proceso de esto complejo. Una primera parte de la validación que tiene que ver con el juicio de expertos y una segunda parte que es una validación estadística. ¿Ok? Por ejemplo, se busca la fiabilidad o confiabilidad a través del alfa de Cronbach, se busca entonces los indicadores de validez de ese instrumento, etcétera. Entonces, la ficha de recolección de datos es lo que la gran mayoría de ustedes va a utilizar, pueden construirla, recordando que la ficha de recolección de datos no puede guardar datos personales como nombre y apellido, pero sí puede guardar número de historia clínica, iniciales o número de documento para poder vincularlo con la historia clínica, ¿sí? Pero tiene que, digamos, guardar la confidencialidad. Y esa ficha de recolección de datos demuestra que ustedes han recopilado su data, han trabajado con su data porque van a tener una ficha por cada paciente. Pero además de la ficha de recolección de datos, que son datos sociodemográficos, clínicos, etcétera, ustedes podrían querer evaluar, por ejemplo, a calidad de vida del paciente. Entonces tienen que usar un instrumento para evaluar calidad de vida. Por ejemplo, el EQUAL 3D, que es un cuestionario o un instrumento validado para evaluar calidad de vida y que viene de Europa, pero que ya ha sido validado en nuestro país, ¿sí? El EQ 3D, 3L. Entonces son instrumentos, igual para la ansiedad, para la depresión, para satisfacción del usuario, igual para estilos de vida, igual para burnout. Son variables complejas que requieren usar instrumentos validados. La ficha de recolección de datos, a propuesta del estudiante, debe ser revisada por su asesor y o por un especialista en el tema. Claro, la pregunta, Yulisa. Sí, doctor, muchas gracias. Lo importante y como primera recomendación que les hago desde este momento es que ustedes deben hacer un esfuerzo porque en su ficha de recolección de datos quede guardado la gran mayoría de variables cuantitativas. Siempre que tengan una variable, traten de guardarlo como variable cuantitativa. La variable cuantitativa después se puede transformar en variable cualitativa, pero al revés no sucede, ¿ok? Entonces, muy importante es eso que les estoy mencionando. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo le digo índice de masa corporal, ¿sí? Variable índice de masa corporal. Ustedes pueden poner para el individuo 1, índice de masa corporal 27, para el individuo 2, 31, para el individuo 3, 28, para el individuo 4, 30, por ejemplo, ¿ok? Ahí tienen índice de masa corporal. Si ustedes no guardan para cada individuo un valor como variable cuantitativa, alguien puede decir esto, en realidad yo solamente quiero guardar si el individuo tiene o no tiene más de 30 nada más. Entonces, si tiene o no tiene más de 30, ustedes van a guardar como sí o como no. ¿Qué hemos hecho acá? Como verán ustedes, cualquier variable cuantitativa, como por ejemplo peso, talla, edad, hemoglobina, etcétera, son variables cuantitativas numéricas. Nos van a permitir, estas variables cuantitativas me pueden permitir sacar medias, sacar rangos, valor mínimo, valor máximo, ¿sí? Sacar el desvío estándar. ¿Por qué? Porque son variables cuantitativas numéricas. Pero si yo solamente pongo mayor de 30, o sea, solamente quiero saber los obesos y los no obesos, sí o no, solamente voy a poder sacar cantidad, valor absoluto y valor relativo, lo cual significa
un porcentaje, ¿sí? Valor absoluto o valor relativo. Entonces, ahí tenemos esas posibilidades, ¿ok? Lo importante es que ustedes puedan pasar de variables cuantitativas a variables quali, pero no se puede, lo que sí se puede es pasar de variables quanti a quali, sí puedo. Cualquier variable quanti yo lo puedo transformar en quali, pero lo que no puedo hacer, y si me pierdo la oportunidad, es pasar de quali a quanti. Si yo solamente registré, esto no se puede hacer. Si yo solamente registré sí o no, supónganse que ustedes dicen, obesidad, sí o no. Sí, el primer paciente sí, el segundo sí, el tercero no, el cuarto sí. Cuando yo les digo, a ver, díganme la media de índice de masa corporal. Si solamente guardaron sí o no, nunca van a poder sacar las estadísticas de esa variable. Conclusión, entonces, si ustedes tienen obesidad y tienen la oportunidad de guardarlo como valor numérico cuantitativo, guárdenlo como variable cuantitativa. Después pueden transformarlo en sobrepeso, obesidad leve, moderada y severa, con obesidad, sin obesidad, lo que ustedes quieran. Las categorías que ustedes quieran. Pueden transformar una variable quanti en una quali, pero una quali en una quanti no se puede realizar, ¿ok? Entonces, muy importante como consejo desde ahora, traten de siempre, en sus fichas de recolección de datos, guardar variables cuantitativas siempre que sea posible. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces. No, doctor, gracias. Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por concluido el teórico del día de hoy y será hasta la semana próxima que seguiremos avanzando con la clase. Muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias, Hasta doctor. luego, hasta luego, buenas Saludos, tardes. gracias. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes.